Hermanos, hemos visto ya todo lo acontecido con el endemoniado gadareno. Vimos sus costumbres, vimos también su efecto en sus conciudadanos, vimos su conducta y vimos también su liberación. Pero hay un último detalle dentro del relato de este acontecimiento que no debiéramos dejar pasar. Y este último detalle es esa conducta o la actitud que tomaron los gadarenos ante todas estas cosas. El hermano ex endemoniado de Gadara, y le llamamos hermano porque, como vimos, hay pruebas de que el Señor lo salvó. Tal vez ha pasado a la historia como el ser humano que más demonios tuvo a lo largo de la historia, pues no se menciona en ningún otro lugar de la Escritura una cantidad tan grande de demonios, y no se conoce en la historia una persona que haya manifestado estas cosas de esta manera. Y bueno, fue nuestro Señor Jesucristo quien le liberó. Y probablemente si los discípulos hubieran intentado hacerlo, les hubiera ocurrido como cuando estaban tratando de echar al endemoniado aquel que no pudieron echar y lo tuvieron que traer ante el Señor. Pero con todo ello, la gracia de nuestro Señor le alcanzó a este hombre, liberándole de su posesión demoníaca y trayéndole a la vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, y de Él también. Y como vimos, a partir de allí, Él fue a predicar el Evangelio, Él fue a anunciar a sus conciudadanos y sus familiares, y predicaba, nos dice uno de los evangelistas, hasta en Decápolis. Pero la conducta de sus conciudadanos, hermanos, deja mucho más que desear que la del mismo hombre que estaba poseído. Mientras que éste será recordado por su liberación, los otros serán recordados por su rebeldía. Mientras que éste será recordado por su salvación, sus paisanos serán recordados por su obstinación. Y esto lo encontramos, hermanos, en el relato de Marcos, en el capítulo 5. Acompáñenme a leer desde el versículo 14 al 18. Marcos capítulo 5, versículo 14 al 18, y veamos en esta oportunidad la conducta gadarena. Ya hemos leído varias veces todo este relato, así que solo vamos a leer la conclusión de él en esta oportunidad. Dice Marcos 5, 14: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Hasta allí. Hermanos, como podemos leer en el relato y ya veíamos la ocasión anterior, había personas que estaban allí cuidando a los cerdos, los estaban apacentando, y estas personas corrieron a dar aviso a los conciudadanos. Veíamos que según algunos comentaristas, muy probablemente esto ocurrió de noche, y fueron y levantaron a todos los que estaban en la ciudad
y los trajeron a ver lo que había acontecido. Al llegar los gadarenos, es decir, toda la ciudad de los gadarenos, a ver la escena, y al ver lo acontecido, se quedaron asombrados, como vemos, por tales sucesos. Y parece que nunca habían visto esa clase de milagros y estaban asombrados. Pero lo que llama la atención, hermanos, en el relato con respecto a su asombro, es que en vez de causar alegría este asombro, les trajo temor. En vez de causar simpatía hacia nuestro Señor Jesucristo, les trajo miedo. Recordarán ustedes, hermanos, que el endemoniado gadareno andaba en las tumbas, ¿se acuerdan? Y andaba lanzando gritos por los montes y se hería, y dice uno de los evangelistas que le tenían miedo. Otro nos dice que incluso nadie podía pasar por allí porque allí estaba el endemoniado y le temían. Nos dicen todos ellos que ya lo habían tratado de apresar, ya lo habían tratado de atar, incluso con cadenas, y se había escapado, había roto las cadenas. Así que esta persona, ciertamente, si hablamos en términos sociales, sería como un lastre para la sociedad. Sería como el problema de la sociedad. Todos le tenían miedo, no hallaban qué hacer con él, intentaban atarlo y no podían. Entonces resulta que viene un rabí, trata con este hombre, lo libera, todos salen a ver, lo ven allí sentado en su juicio, y veíamos el domingo pasado a los pies de Jesús, oyendo sus enseñanzas, y se asombraron. Pero, oh, qué cosa tan curiosa, el asombro de ellos, hermanos, no les causó admiración hacia el Señor en un sentido bueno. Este asombro no produjo simpatía en el Señor, de tal forma que alguno dijera: mira, este rabí que acaba de venir nos acaba de librar del problema que teníamos mínimo con este hombre. Mira lo que le hizo, oh, qué bueno, el favor que nos acaba de hacer este hombre. ¿Sí me explico? Pero no, hermanos, al contrario, ellos le tienen miedo. ¿Pero miedo de qué? ¿De que les hiciera algo malo? Bueno, probablemente, al menos desde su perspectiva. Pues algunos comentaristas consideran que la razón por la que estos le tenían miedo era a causa de la superstición que ellos tenían. Ya vimos, o podemos implicar por lo que vimos, que ciertamente estos gadarenos serían personas muy supersticiosas, pues este hombre andaba en las tumbas, y ya veíamos la implicación de lo que era andar allá en las tumbas y esa pseudo práctica de la nigromancia, que sabemos, hermanos, que es algo que no puede ocurrir. Esto es, que una persona pretenda hablar con los muertos y que según esto le respondan son puras patrañas, hermanos. Y ya veíamos algunos comentarios, y alguien dirá: no, pero ahí está la pitonisa de Endor. Bueno, ya vimos algunas de las consideraciones respecto a esto, hermanos, que en tal caso no hay razones para creer que esta mujer de verdad estuviera hablando con Samuel. Pero ellos creían todas estas cosas. Entonces imaginen, ellos tienen en su mente a este hombre tan terrible, malvado, le tienen miedo, y llega alguien y lo domina, entre comillas, echa fuera todos esos demonios, y entonces, al parecer, lo que les llega a la mente a ellos es: este es más fuerte del que se acaba de ir. Bueno, ciertamente ya vimos que es infinitamente más fuerte, pues el hombre fuerte, veíamos, tiene que llegar a atar al hombre
el más fuerte al fuerte para entonces saquear sus bienes. Pero ellos, en vez de tomarlo como algo bueno, le temen. Marcos nos dice que primero llegaron y vieron al hombre. Se dieron cuenta en el orden de sucesos. Llegan y ven al hombre. Y luego se les contó lo acontecido con el hombre. Y luego se les contó lo acontecido con los cerdos. Y entonces tuvieron miedo. Qué cosa tan interesante, hermanos, que ellos ven al hombre y todo parece estar bien y se les habla de los cerdos y luego entonces o se ponen a meditar probablemente en los cerdos y entonces tienen miedo. Dado que la consecuencia de tal temor fue la solicitud al Señor de que se fuera de allí, no hay forma que podamos aseverar que tal temor hubiese sido de Dios o bueno. Porque ese temor que ellos le tuvieron, noten ustedes en el versículo 17, miren el final vamos a leer desde el 16. Y les contaron lo que habían visto y lo que le había acontecido al que había tenido el demonio. ¿Se fijan? Coma hasta ahí. ¿Qué le dijeron primero? Lo del endemoniado y lo de los cerdos. Y cuando le dijeron lo de los cerdos, ¿qué pasó? Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Así que el temor que estos hombres habían manifestado evidentemente no era temor de Dios. Evidentemente no era un temor sano, no era un temor bueno. Pues ¿qué temor de Dios lleva al hombre a pedirle al Hijo de Dios que se vaya? Evidentemente, hermanos, el temor que ellos estaban experimentando debió ser un temor pecaminoso, debió ser un temor malo, un temor fundado en sus supersticiones, un temor fundado en cualquier otra cosa que les llevó a rechazar al Señor y pedirle que se fuera. Así que el detalle pues de la mención de los cerdos parece mostrarnos de alguna forma el origen del disgusto de los gadarenos, pues es inmediatamente luego de que se les dice sobre los cerdos, es que ellos dicen, ay, entonces también pasó lo de los cerdos. No, pues mejor, ¿por qué no te vas de aquí, Señor? Al parecer, las pérdidas económicas sufridas por los gadarenos fueron, en su opinión, inaceptables, aún luego de la eliminación del problema local que tenían y la salvación de este mismo hombre. Pues, una vez más recapitulando, llegan, ven al hombre, escuchan lo que Dios hizo con él y probablemente dicen, bueno, hasta aquí todo va bien, pero les dicen lo de los cerdos y dicen, ¿cuántos cerdos eran? 2,000, y eran también de mis cerdos. Sí, y todos se fueron al despeñadero y se ahogaron. Esto, hermanos, sin duda también causó una gran impresión. Si los cerdos eran de un solo dueño o eran de muchos dueños, no lo sabemos. Pero la Escritura nos dice que había personas, más de una, cuidando o apacentando los cerdos, lo que nos enseña que probablemente hubieran sido varios los dueños de estos cerdos o uno, no lo sabemos en realidad. Pero la realidad es que estaban recibiendo de algún modo una pérdida al hecho de que todos los cerdos se hubieran ido al precipicio. Ellos estaban felices tal vez o contentos o habrían dejado pasar el hecho de que aquel hombre que les estaba causando problemas hubiese sido liberado y estaba ahí todo feliz. Pero que se metan con mis cerdos, pero que a causa de eso entonces yo reciba un perjuicio,
No, eso es inaceptable. ¿Me explico? Eso aparentemente se volvió inaceptable para ellos. Para los gadarenos la salvación de aquel hombre no valía los 2,000 cerdos que habían muerto en aquella ocasión. ¿Cuánto es que hubieran perdido ellos, hermanos? La verdad es que no perdieron 50 pesos. Si tratamos de hacer un cálculo al costo de los cerdos al día de hoy, anduve haciendo algunas investigaciones sobre cuánto cuesta un cerdo y digamos que encontré que aproximadamente, pues la verdad es que varían muchísimo de tamaño, tipo de lo que comen y cuánta cosa, pero si en promedio cada cerdo costara 3,000 pesos, que fue más o menos el promedio que encontré, estaríamos hablando de que al despeñadero se fueron 6 millones de pesos mexicanos al año, al costo del año 2020. O sea, 2,000 cerdos de 3,000 pesos cada uno, estamos hablando de 6 millones de pesos. Así que, hermanos, no era poco dinero, ciertamente. Pero aún así, para ellos eso fue mucho más valioso que el hecho de que aquel hombre que había sido atormentado por mucho tiempo por los demonios hubiera sido liberado y hubiera sido salvo. Tal vez ellos hubieran pensado, hubiéramos preferido que siguiera así, pero no perder nuestros cerdos. ¿Me explico? Tal vez ellos no se habrían inquietado si el Señor hubiera liberado a este hombre sin afectar a sus cerdos. Pero al final, en la providencia de Dios, así ocurrió. Porque recuerden ustedes, como vimos, que los demonios ni siquiera tenían la libertad de elegir a dónde se iban a ir. ¿Se acuerdan? Ni siquiera eso tienen libertad de hacer. Y pidieron permiso y autorización. Señor, ¿nos autorizas irnos a los cerdos? ¿Y qué les dijo el Señor? Adelante. Sabía el Señor, o mejor dicho, ¿no tendría el Señor contemplado que esto iba a desagradar a aquellas personas? ¿Le tomaría por sorpresa la reacción de los hombres? Es claro que no, hermanos. ¿El Dios omnisciente no habría sabido lo que esto iba a ocasionar? ¿El Dios inmensa, infinitamente sabio no habría sabido lo que esto iba a ocasionar en la mente de los dueños de estos animales? No, claro que lo sabía. Pero es claro ver, hermanos, cuando el corazón del hombre está centrado en el dinero, en las posesiones materiales y en la ganancia mundana. ¿A qué había ido el Señor a aquel lugar? ¿A pasar un fin de semana? ¿A descansar? ¿A qué se había dirigido a la región de Gadara? A predicar el Evangelio. Y entonces ocurren estas cosas. Como sabemos, en la providencia de Dios todo esto entonces ya estaba planeado. Y el Señor habría de mostrarles a través de la acción que había tomado con los cerdos, de la decisión que había tomado con los cerdos, había de mostrarles a esas personas y al mundo entero dónde estaba el corazón de los gadarenos. Lo que realmente les importaba a los gadarenos, que en este caso eran las posesiones materiales. Así como a aquel joven rico, el Señor le dice,
bueno, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Esta no era una orden del Señor, ya lo hemos visto. El Señor no nos ha mandado a los cristianos a deshacernos de nuestras posesiones para dárselo a los pobres. No, el Señor estaba señalando con estas cosas lo que había en su corazón, que se destapara lo que había en el corazón de este hombre. Y aquí también se acaba de destapar lo que hay en el corazón de los gadarenos. Corazones centrados en el dinero, en las posesiones materiales y en la ganancia mundana. Y cuando esto sucede, hermanos, cuando el corazón del hombre está centrado en el dinero, está centrado en las posesiones materiales y en la ganancia mundana, el hombre se vuelve avaro. El hombre se vuelve codo. El hombre se vuelve controlador y se vuelve codicioso. Cuando el corazón del hombre está centrado en las cosas materiales, en el dinero, en las posesiones, se vuelve avaro, se vuelve codo, se vuelve controlador y codicioso. Es de lo único o de lo que más habla. Ustedes platican con esa persona y está hablando de dinero, está hablando de negocios, está hablando de proyectos, está hablando de su trabajo, de lo que ahorró, de lo que quiere ahorrar o de lo que quiere ganar o lo que va a ganar. Es claro, pues lo único o lo que más le preocupa se ve que es el dinero. Pues cuando se acerca a nosotros, nos dice algo, nos está hablando, por lo general, o ya sea de lo único o de lo que más nos habla, es de sus preocupaciones por el dinero. Porque es lo que más le aflige. Porque nos damos cuenta de que su corazón está inclinado a estas cosas porque es lo que más le aflige. Podrá estar su familiar enfermo allí y estar tranquilo, pero no esté en riesgo de perder alguna de sus posesiones o dinero porque está afligido y está todo nervioso. Porque es lo que más pelea. No estará defendiendo a su familia de alguna otra cosa, pero estará defendiendo sus intereses y hasta el último centavo. Es en lo que más se fija. Y en esa connotación regional que tenemos en nuestro país de decir que una persona es fijada. ¿Han oído eso? Es fijada en el asunto del dinero, en lo que traen puesto los demás, en lo que tienen, en lo que gastan, en lo que aquí o allá. Ahora, déjenme les digo que no es necesario ser rico para ser un adorador de Mamón, el Dios de las riquezas. Porque ustedes tal vez pensarán, sí, pobrecitos ricos, avaros, codiciosos, que tanto dinero que tienen y todavía son más codiciosos y quieren más. No, hermanos, no hay necesidad de ser millonario para ser un adorador de este ídolo de las riquezas. ¿A cuántos indigentes, luego de haber muerto, les encuentran fortunas en sus escondites o en sus casas? ¿No se han enterado de esos casos? Personas que vivieron casi toda su vida como indigentes y luego mueren por alguna situación, alguien va a recoger todo su triquero, válgame la expresión, y ahí entre todos se encuentran fajas de dinero y montones de billetes y de dólares guardados. El colchón lleno, tapizado por dentro, ya no tiene nada de espuma
y tiene puros billetes adentro. No hace falta ser rico para ser un codicioso y avaro. Se dice de un hombre que aun siendo muy rico, todos los días procuraba ir a albergues para comer comida gratis. ¿Dónde está el corazón? En las riquezas, en las posesiones materiales. El hombre que no permite a su esposa comprarse ni un birotito de dulce para comérselo ella sola, está manifestando un corazón avaro, controlador, enfocado en el dinero y en las riquezas. ¿Sí se acuerdan de esos birotitos chiquititos, verdad? El hombre que le exige cuentas de cada centavo a su esposa. A ver, ¿en qué te gastaste estos 3 centavos que faltan aquí? ¿Qué está manifestando, hermanos? Sino un espíritu en el que su corazón está enfocado en las riquezas, en las cosas materiales. Pues una cosa es ser administrado y otra cosa es exigir cuentas excesivas, compulsivas, escrupulosas sobre las más mínimas cosas. El hombre que no le permite a su esposa el acceso a la bolsa de dinero, mientras que su esposa no ha dado ninguna muestra de ser una mujer derrochadora, no solo es un avaro controlador, sino también un codicioso. El hombre que, como los gadarenos, valora más sus posesiones terrenales que la gracia de Dios en él o en su familia, simplemente está mostrando su incredulidad. Miren a los gadarenos, hermanos. En vez de estar contentos y felices por la obra de gracia del Señor, le están pidiendo que mejor se vaya. Pues piensan que si permanece allí, van a seguir perdiendo más cosas. Van a seguir teniendo mayores pérdidas. Y les dieron en el puro corazón, en lo que más les duele, en lo que más les importa, las posesiones terrenales. ¿Y qué está manifestando esto sino incredulidad, hermanos? El hombre que no está dispuesto a dar nada, ni a perder nada por la causa del Señor, no tiene su vista puesta en Cristo, ni sus intereses y prioridades puestos sobre la eternidad, sino en las cosas de esta tierra. El hombre que no está dispuesto a dar nada ni a perder nada por la causa del Señor, no tiene su vista puesta en Cristo, ni sus intereses y prioridades están puestos en la eternidad, sino que están puestos en esta tierra. Yo no estoy dispuesto a perder nada aquí porque quiero quedármelo y llevármelo hasta la tumba. Y será hasta el infierno, pero lo malo es que no se lo va a poder llevar allá.
Los gadarenos, en otras palabras, dijeron al Señor: si que estés aquí me va a costar, mejor no quiero que estés aquí. ¿Se dan cuenta? Si que sigas aquí, nos va a seguir costando más cerdos o vacas o otra cosa, mejor no queremos que estés aquí. Si que estés aquí me va a costar perder mis posesiones terrenales, le dijeron al Señor, mejor sal de nuestros territorios, por favor. Esta no es la clase de enseñanza que queremos, que nos gusta. Para mí, con esto le están diciendo, estas cosas son más importantes que lo que tú vienes a hacer. Miren pues la conducta gadarena. Y no hay condenación más grande que esa, hermanos. No hay condenación más grande que despreciar al Señor y rechazarlo a Él, independientemente de las razones y los motivos. Pero Juan nos dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 18 al 21, que todo esto es porque aman las tinieblas. Miren cómo dice Juan capítulo 3, versículo 18 al 21. Nos dice el Señor: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y miren el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:16 es el versículo más famoso de toda la Biblia. Pero si seguimos leyendo el 17, el 18 y el 19, vamos a hacer un contexto adecuado de Juan 3:16, en donde el Señor está diciendo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pues no es que el Señor dice en el 17, vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero como el hombre ama más sus tinieblas, ama más las tinieblas que la luz, entonces hace lo que los gadarenos. Pues, hermanos, el versículo, más bien la conducta de los gadarenos, es una descripción gráfica del versículo 19 de Juan 3. Le dicen al Señor: Señor, no te queremos aquí, mejor vete a otra parte. Qué gran condenación es esto, hermanos. Dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que ni el más moralista de los pecadores podrá decir en el día de su condenación que no amaba las tinieblas y que no las escogió en lugar de la luz. Porque aquí está la palabra de nuestro Señor claramente. El mundo terminará en condenación, y todo aquel que termine en condenación no será porque
el Señor tuvo la culpa. Todo aquel que termine en condenación será porque amó más las tinieblas que la luz. Porque deseó, anheló y prefirió las tinieblas a la luz. Y aquí están los gadarenos, miren. Llega el Hijo de Dios encarnado, obra uno de los más sorprendentes milagros y le dicen, no te queremos aquí. Miren pues cómo estos gadarenos dijeron con su actitud y su conducta, amamos más las tinieblas y preferimos a las tinieblas, le dijeron al Señor con su conducta. No queremos la luz que nos traes, nos molesta, nos evidencia. Hermanos, ¿qué condenación más justa? No penderá sobre todo aquel que hace algo semejante, ¿no les parece? Viene la luz y dicen, no quiero la luz porque me molesta. No queremos esta luz que nos traes porque nos evidencia nuestras tinieblas. Cuando el hombre no viene a la luz de Cristo, cuando el hombre no viene a la Escritura, cuando el hombre no quiere venir a la iglesia, es porque ama su pecado y le desagrada que se lo destapen. Le desagrada que tomen la Biblia y que le traigan a la luz y lo evidencien de la verdad. ¿Por qué no viene el hombre a la luz y a la verdad? ¿Cuántas veces ustedes han invitado a las personas a que vengan al Señor, a que busquen al Señor, a que oigan la palabra? ¿Y qué hacen? No tienen nada que hacer, pero no vienen. ¿Por qué? Aman más sus tinieblas que la luz. Aman más a su pecado que la luz. En una forma que el hombre no sabe, en lo profundo de su conciencia se determina la negrura de sus maldades. Y sabiendo ello, rechaza la luz y rechaza ser traído a la luz porque sabe que esa luz evidenciará la maldad de su corazón. Noten, hermanos, qué interesante que el hombre no quiere la luz, dice el Señor, porque la luz evidencia sus tinieblas. ¿Y cómo sabe que le va a evidenciar sus tinieblas? Si Él dice que es bueno, justo y santo. Si Él dice, yo no le hago mal a nadie, entonces ¿por qué no viene a la luz? ¿Se dan cuenta, hermanos, que hay una conciencia ahí operando y a veces aunque Él no se dé cuenta? A veces aunque no se dé cuenta, hay una conciencia operando y diciéndole, esto es tinieblas. Y cuando llegues allí, te lo van a evidenciar, te lo van a sacar a la luz. Y dice, mejor no voy, mejor no escucho ese mensaje, mejor no leo ese folleto, mejor no leo ese libro porque me va a evidenciar lo que me gusta hacer, lo que quiero seguir haciendo. El hombre que esconde algo no viene a la luz, no está dispuesto a ser evaluado tal cual.
rechaza todo tipo de escrutinio sobre su conducta o sobre su profesión de fe, porque su conciencia en lo profundo también le dice: tú sabes que has pecado, tú sabes que no andas bien, tú sabes que lo que estás haciendo no es de Dios y no es de un cristiano. Y por eso rechaza que lo escrutinen. Y ahí tenemos a muchos allí diciendo: no juzguen, no juzguen. Quítate primero la viga y luego me quitas mi pajita. ¿Se fija? Le está diciendo: tú tienes grandes pecadotes, yo si acaso tengo es muy chiquitito. ¿Se fijan cuán grande orgullo? Maldad y pecado. El hombre que esconde algo no viene a la luz. No se atreve a acercarse a la luz. No se atreve, no está dispuesto a que lo evalúen. Rechaza todo tipo de escrutinio, porque sabe que algo van a encontrar. Miren pues a estos gadarenos escondiéndose de la luz del mundo. Cristo nuestro Señor. Miren a estos gadarenos amando más las tinieblas que la luz misma del mundo, Cristo el Salvador. Miren a estos gadarenos rechazando al unigénito Hijo de Dios para su propia condenación. Esto es terrible, hermanos, porque ellos solos se están, como dicen algunos, se están clavando la espada. Están llamando la condenación sobre sí mismos, porque esta es la condenación, dijo el Señor. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, rechazaron la luz y no quisieron la luz. Amaron más sus propias tinieblas, su propio pecado, su propia maldad. Amigo, ¿no estarás tú haciendo lo mismo con este mensaje que escuchas hoy? ¿No estarás tú haciendo lo mismo? ¿No estarás tú haciendo lo mismo cuando tu familiar te habla de Dios, te habla de la Biblia y del Evangelio y tú lo rechazas? Porque no estás rechazando a tu primo, a tu tío, a tu hermano, a tu mamá, a tu hijo, tu hija. Estás rechazando a Cristo mismo. Amigo, ¿no estás haciendo tú lo mismo cuando tu vecino te habla de Dios, de la Biblia y del Evangelio y tú lo rechazas? O como se dice coloquialmente, le das el avión. Porque eso también es una forma de rechazo. ¿No estás haciendo tú lo mismo cuando tu familiar, tu amigo o tu vecino te manda predicaciones, te regala memorias con predicaciones, te regala folletos y libros y tú los arrumbas y no los oyes ni los lees? No estás rechazando al mensajero, estás rechazando al que te envió el mensaje. Estás tomando la misma conducta de los gadarenos. Rechazando al Señor. Amigo,
Si los gadarenos no tendrán excusa en el día del juicio por haber rechazado la luz, por haber rechazado a Cristo mismo, el Hijo de Dios, tú tampoco tendrás excusa delante de Dios en el día del juicio. ¿Dónde está ahora la nación de los gadarenos? Hasta es difícil para los estudiosos señalar dónde hubiera estado, pues no quedó ni vestigio de ellos. Y en el día del juicio peor será su ruina, por haber rechazado la luz, por haber rechazado a los que los exhortaban, por haber rechazado a los que les hablaban del Evangelio, por haber rechazado a los que los increpaban y les decían: revisa tu confesión de fe, asegúrate que seas genuinamente salvo. Y si los gadarenos no tendrán excusa en el día del juicio, tú tampoco la tendrás. Tu condenación será segura y no podrás decir que nadie te dijo y que nadie te advirtió, porque hoy lo estás oyendo. No podrás decir: es que yo no sabía que cuando rechazaba esas predicaciones y las borraba y tiraba lo que me daban, estaba yo rechazando a Cristo. Ahora lo sabes y darás cuentas por ello. Tu condenación será segura. Tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque tú eres el pecador. Él ha extendido su mano de amor y misericordia, aún con las palabras que tú consideres que son ásperas. Porque Cristo es un Cristo de prominencia de acuerdo a su infinita dignidad y majestad. Y no es ese Cristo de caricatura que ha enseñado el evangelicalismo de nuestro tiempo, que ahí está, según ellos, ruégale y ruégale a la gente: ándale, cree, por favor, ándale, mira qué mal me voy a sentir si no crees. No, hermanos, es una blasfemia. ¿Qué hizo el Señor cuando estos gadarenos le dijeron: vete de nuestros territorios, no te queremos aquí? ¿Qué dijo el Señor? Ay, denme chanza, déjenme unos días nomás. Ándale, nomás, miren, escúchenme 5 minutos y con eso van a ver que les dijo el Señor. No, hermanos. Los gadarenos le dijeron: no te queremos aquí. ¿Y qué hizo el Señor? Se dio la vuelta y se subió a su barca y se fue. Qué condenación y juicio tan tremendo. Qué sentencia y juicio tan tremendo, hermanos. El Señor no le anda rogando a nadie para que crea en Él. Ellos le rechazaron y el Señor se dio la vuelta y se fue. Dios tenga misericordia de tu alma. Dios tenga misericordia de tu alma y te despierte en esta hora para vida y salvación. Oremos, hermanos, al Señor.